Buenas tardes, señores alumnos. ¿Qué tal el audio? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Todo bien, profe. Ya, muchas gracias a todos. Ya. Eh, Nuevamente los saludo. Les doy la bienvenida. Todavía faltan, pero vamos a comenzar. Voy a compartir la plataforma Moodle. Un ratito. Muy bien. Eh, Rápidamente vamos a, antes de entrar a los problemas, vamos a ver una forma resumida lo que es arranque, ¿no? Acá tienen ustedes en la semana 12, tienen el archivo del curso, ¿no? Arranque y regulación de velocidad de motores asíncronos. También les alcancé y tienen aquí los métodos de arranque para motores asíncronos. Eh, Había en la semana 11, en la semana 11 hay informe técnico de Moller, series, en donde habla justamente sobre el arranque y control de motores asíncronos, ¿no? Los tres tipos básicos. En cuanto a arranque directo, eh, arranque suave y arranque con convertidor de frecuencia, ¿no? Vamos a ver algunas más prácticas para nuestro caso que se refiere al, al método arranque estrella triángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes van a poder leer acá, estudiar también por su parte todo lo relacionado con el arranque y regulación de velocidad. Eh, lo importante es comprender que por qué debemos tener presente el tipo de arranque. El tipo de arranque o la necesidad eh, de utilizar métodos de arranque de motores asíncronos es porque, como hemos visto, tiene una corriente de arranque, ¿no? Elevada. Entonces, esas corrientes de arranque causan eh, anomalías en la red eléctrica, desde caídas de tensión por las corrientes grandes, ¿no? En la red y también pérdidas por joule en la red y en el mismo motor, ¿no? Porque la corriente es grande, R por I al cuadrado. Eh, Aquí van a poder encontrar, entonces esa es la finalidad, ¿no? Es reducir esa corriente de arranque. Para eso es el método de arranque, a excepción del método directo, ¿no? Arranque directo, que el motor tal como está se conecta a la red. Entonces, pero ese es arranque directo. Hay otros tipos de arranque con la finalidad de reducir esa corriente o controlar mejor, ¿no? El arranque del motor. Eh, Hay métodos eh, muy prácticos que uno mismo puede hacerlo y hay métodos ya un poquito más sofisticados con la utilización de equipos de estado sólido, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar ustedes una tabla de comparación entre el motor síncrono y motor asíncrono. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuál es? Control de potencia reactiva, ¿no? El motor síncrono sí puede controlar su potencia reactiva, ¿verdad? Puede entregar o consumir y puede trabajar
a un cos phi igual a 1. El motor asíncrono no, solamente consume, ¿no? Y a mayor, mejor dicho, a menor potencia en el eje, mayor consumo de potencia reactiva y un factor de potencia bajo. Su eficiencia también va a ser bajo. Reacción al par a variación de tensiones también es importante. Se acordarán que la potencia del P delta, ¿se acuerdan de la ecuación P delta, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué ha pasado? Vamos a regresar un ratito. Un rato. No sé qué ha pasado. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, sí se le escucha. No sé qué ha pasado acá. Ahí estamos. La potencia en el motor síncrono, para simplificar, vamos a referirnos a un motor de polos lisos o rotor cilíndrico. ¿Cierto? 3 veces SUF por B sobre XD, ¿no es cierto? Por lo tanto, el torque es igual a esa potencia entre omega síncrona, la del campo, ¿no? Eh, y ahí está, justamente aparece B, ¿no? En la ecuación de la potencia aparece B, mientras que para nuestro caso hemos visto que la potencia electromagnética es igual a o en el circuito T equivalente ya reducido, M2 por R2' entre S, ¿no? Entre S por I sub 2' al cuadrado. Y este I sub 2' justamente lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? M sub 2 por R2' entre S por B sub 1 al cuadrado, ¿se acuerdan? B sub 1 al cuadrado. Y acá tenemos R sub 1 más R sub 2' entre S al cuadrado más X1 más X2' al cuadrado. Entonces, se darán cuenta, entonces de acá tenemos que el torque electromagnético o torque simplemente es igual a la potencia electromagnética entre omega síncrona también, ¿no? Pero aquí en la máquina asíncrona la potencia electromagnética está en función de B1 al cuadrado, miren. Si en la máquina la máquina síncrona, del motor síncrono, baja un 10% la tensión por X motivo de la red, va a bajar también el torque, ¿no? Pero aquí, si ocurre lo mismo, B1 al cuadrado es. Entonces, la disminución del torque va a ser mucho más drástico. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice acá, el par nominal y máximo son proporcionales y directos a la tensión. Los pares son directamente proporcionales al cuadrado de la tensión, ¿no? A eso se refiere.
los puntos más saltantes, ¿no? La velocidad constante proporcional a la frecuencia de alimentación. En el motor síncrono la velocidad no varía. En el motor asíncrono sí varía, ¿no? Hay un deslizamiento. Eh, Después viene características ya constructivas. Constructivas, rendimiento mucho mejor el motor síncrono. También el costo es mayor del motor síncrono si hablamos de igual potencia, de la misma potencia, es mayor, eh, etcétera, ¿no? Pueden ver ahí algunas otras cosas, pero lo más importante hemos indicado. Para el arranque, por supuesto, para el análisis, cualquier tipo de arranque, consideramos de que la tensión de la red es constante, no varía, ¿no? El deslizamiento crítico mínimo para obtener una eficiencia alta. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Si tenemos la característica mecánica S versus el torque, 0 acá, vamos a tener, por ejemplo, esto, ¿no? Acá es 1, como ya sabemos, el arranque, y la operación de la máquina, deslizamiento crítico, ¿cuál es? Es esta, ¿no es cierto? Este es el deslizamiento crítico o máximo, ¿no? Así le llamamos. Ese es. Entonces, cuanto menor sea esto es mejor, porque las pérdidas que van a ocurrir en la máquina, ¿qué ocurre? Si tenemos otra característica con un S crítico menos, por ejemplo, miren, para este tipo de carga, ¿no? Este es el torque del motor y esto es TSUL. El punto de operación es acá, ¿no? Acá. Pero podemos tener otro, otro motor con otra característica para esta misma carga. Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, eso. En donde el torque o el deslizamiento crítico es menor que el anterior, ¿no? Y el punto de operación va a estar por acá, para la misma carga, y el deslizamiento nominal también, miren, varía, ¿no? El deslizamiento nominal es más grande en el primer caso y en el segundo del azul es menor, el deslizamiento nominal. Entonces, ¿por qué dice para obtener una eficiencia alta? Porque acuérdense que las pérdidas en el cobre del rotor es igual a S veces la potencia electromagnética. Entonces, cuanto más grande es esta S, cuando ocurre acá, ¿no? Para este caso, ¿no es cierto? Acá, ahí está. Eh, Cuanto más grande es el S crítico, el S nominal también es más grande. Cuanto menos es el S crítico, el S nominal también es menos. Entonces, tiene que ver con las pérdidas en el cobre del rotor. Por eso dice que el deslizamiento crítico mínimo para obtener una eficiencia alta, ¿no? Es recomendable eso. Y torque de arranque moderado. Moderado, ahí está. No, hay torques, motores con torque mm, mucho más alto que esto, ¿no? O puede ser un diseño Anima D, que es prácticamente el torque de arranque es igual al torque máximo y después va bajando, ¿no? Pero moderado, ahí está. Objetivo del arranque, evitar caídas de tensión en los elementos de la red, transformadores, alimentadores, etc. Inadmisible para las cargas eh, conectadas cerca del motor.
evitar pérdidas por efecto Joule debido a las elevadas corrientes de arranque y obtener un torque de arranque adecuado para vencer el torque resistente. ¿Cuál viene a ser el torque resistente? Todo lo que se opone al movimiento del rotor. Ellos son el T sub 0 por fricción, ventilación y el torque mecánico aplicado por la carga, ¿no? Si es que está con carga en el eje. Este torque de arranque debe ser mayor que la suma de estos dos, como en este caso, ¿no? Tanto el motor que tiene la característica mecánica en rojo como en azul, en el instante de arranque es igual a 1, es mayor que el torque es mayor que el torque de la carga. Por lo tanto, va a arrancar. A eso se refiere, ¿no? El torque de arranque mayor que los torques frenantes. Las ecuaciones de, que ya hemos estudiado en la parte de los torques giratorios en la máquina, el motor asíncrono, tenemos esto, ¿no? Y ya lo conocemos, ¿no es cierto? Estas ecuaciones ya son conocidas para nosotros. En el arranque, y de arranque en el circuito T es igual a C1 por la corriente de arranque en el circuito L. Y tenemos esto, ¿no? Si conocemos en el trabajo, ustedes van a hacer, por ejemplo, van a hallar esta corriente de arranque, ya sea en el circuito T o en el circuito L, cualquiera de los dos, y luego eh, lo dividen entre la corriente nominal. Y ese es un factor muy importante que normalmente viene en los catálogos de los motores, ¿no? Es cuántas veces es la corriente de arranque, cuántas veces la corriente nominal es la corriente de arranque. Multiplicidad de corriente de arranque. El torque de arranque también para S1, igual, ¿no? Lo conocemos también esto. Acá está el torque de arranque, es igual al, no se olviden que eso se da en el torque electromagnético, ¿no? Acá está el torque electromagnético. M1 por R2' sobre S por I2' al cuadrado. Arranca, ¿no? Corriente de arranque. Y acabamos de ver la corriente de arranque. Ahí está. Lo mismo, en este caso también multiplicidad del torque de arranque. Viene en los catálogos de los motores. Es importante. Es importante porque nos da una visión, una idea del poder del motor en el momento de arranque, ¿no? Para qué tipo de carga está más o menos destinado ese motor, según las veces del torque de arranque, ¿no? Respecto al torque nominal, ¿no? Luego, bueno, ya viene el análisis que ya conocemos. Tenemos acá la ecuación mecánica de movimientos del rotor, en donde el torque dinámico es esto, ¿no? Y de acá nosotros podemos sacar inclusive en forma analítica, determinar si es que conocemos estos torques, podemos determinar el tiempo de arranque. El tiempo de arranque podemos determinar derivando respecto del tiempo, ¿no es cierto? De t. Y podemos determinar el tiempo de arranque como con esta expresión. Acá está, torque de arranque. De 0 hasta la velocidad mecánica rotórica nominal, ¿no? O en vacío. Si es que está en vacío será omega M0, ¿no? Pero si está con carga, nominal. Y podemos hallar, ¿no? En donde, eh, por supuesto que encontramos el momento de inercia J, que se refiere a toda la masa giratoria, incluido la carga, ¿no? Carga, todo lo que se encuentra en el eje del rotor, etcétera, las cuales en la mayoría de los casos este momento de inercia es constante, constante. Por lo tanto, se saca fuera de la función integral, ¿no?
y en caso de que sea variable, pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, analizando esto, de esta ecuación, el torque de arranque, cuando se cumple esto, entonces quiere decir que el torque dinámico es mayor que cero, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando el torque de arranque, que está expresado acá, es mayor que esto, el torque dinámico es mayor que cero y comienza a acelerarse porque este de omega r va a ser mayor que cero. Quiere decir que el rotor arranca y continúa su aceleración hasta llegar al punto de operación estacionaria, ¿no? Donde se cumple el equilibrio de torques. Está refiriendo siempre escribiendo esta característica, acá 1 y acá arranca, ¿no? Acá está el torque de arranque. La máquina, si es que está con una carga de este tipo, T y load, ¿no? De carga. Se acelera la máquina hasta llegar a este punto, hasta llegar a ese punto. En ese momento se cumple esto, ¿no? El torque dinámico ya se hace cero porque la velocidad ya es constante. Ahí queda, ese nominal. Por lo tanto, hay equilibrio. Esta ecuación sirve para analizar el proceso de arranque, ¿no? Que es importante. Entonces, justamente esta ecuación, acá está, el torque electromagnético es igual al torque estático, ¿no? En el momento de operación, en el punto de operación. Y el torque estático le llamamos a la suma de los dos torques frenantes. Acá debe ser más, ¿ya? Acá debe ser más. Acá es más. Es la suma de las dos. Entonces, analizando eso, se aprecia que durante el accionamiento eléctrico existen los siguientes regímenes. Torque electromagnético mayor que el torque estático. Es cuando el rotor se acelera, ¿no es cierto? Y cuando se cumple la igualdad, el equilibrio, estado de reposo o movimiento estacionario. Acá, ¿no? Ahí está. Y cuando ocurre lo contrario, estado de desaceleración, frenado. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En un proceso de frenado, ¿no? Como hemos visto, hay dos formas de frenar, ¿no? Uno es intercambiando las dos líneas del trifásico y se invierte el sentido de giro del campo. Y otra es ese es el freno electromagnético. Y el freno dinámico es con desconectando el motor y aplicando a dos líneas cualquiera DC, ¿no? Una fuente DC. Entonces en los dos casos se cumple este caso, ¿no? El tiempo de arranque, como ya hemos visto, lo podemos calcular de esa manera, ¿no? En el laboratorio se hace de una forma práctica, de una forma muy práctica. eh, Aquí tenemos S, 0, la característica electromecánica, ahí está, y acá vamos a suponer que es 1, ¿no? Acá tenemos el torque de arranque, y acá tenemos hasta por acá corriente de arranque. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En nuestro motor, que vamos a conectarlo a la red, conectamos a la red. En el momento de cierre del interruptor S1,
Por supuesto, acá debe haber un instrumento. Normalmente, normalmente el instrumento es un fluke, un analizador de red, un registrador multifunción, etcétera, ¿no? Y de donde vamos a tener aquí una pinza y vamos a tener dos cocodrilos, ¿no? Que van a medir tensión en dos líneas y la pinza. Y acá podremos ver nosotros la forma de onda. Aquí vamos a ver el arranque, perdón. Aquí nosotros vamos a ver en esta pantalla, poniéndolo por supuesto en el punto correspondiente al caso que vamos a ver, porque acá se pueden medir diferentes cosas, ¿no? Potencia activa, reactiva, con phi, armónicos, transitorios y arranque del motor. Entonces, ahí vamos a notar lo siguiente, en el tiempo, ¿no? En el tiempo, la corriente en el tiempo de, de arranque del motor. En T igual a cero, eh, es cero, y cuando ya activamos la máquina, va a estar ya avanzando, ¿no? Va a estar avanzando esto, siempre corriente cero, cero, cuando arranquemos aquí, ¿no? T igual cero, ¿no? Acá en este punto crece la corriente y ocurre esto, ¿no? Baja, baja y después se, se estabiliza, se estabiliza. ¿Ya? Entonces, acá está, esta es la corriente de arranque, ¿no? O sea, lo podemos hallar con qué? Con este equipo o también podemos hacerlo con un cronómetro, con un reloj que tenga un cronómetro y medimos una pinza perimétrica y en el momento de arranque tenemos que coordinar bien, cerramos esto y arranca el cronómetro, ¿no? Y vamos a ver esto justamente. Vamos a detectar una corriente de arranque, va a ir bajando, bajando, ¿no? Si está en vacío, por acá, pero si está con carga, se estabiliza ahí, ¿no? Se estabiliza ahí. Entonces, ese es el tiempo, ¿no? De la corriente de arranque máxima hasta que se estabiliza. Ese es el tiempo de arranque. ¿Qué podemos tomarlo este, con un cronómetro? Si es que no tuviéramos esto, ¿no? Pero si tuviéramos esto, acá sacamos, ¿no? Detectamos la corriente máxima, cómo varía el transitorio y cómo se estabiliza. Y podemos ver el tiempo, ¿no? El tiempo de arranque es hasta el momento que ya se estabiliza la corriente. Tiempo de arranque. Bien. Bien, métodos de arranque de motores asíncronos, perdón. Motores asíncronos trifásicos con rotor jaula de ardilla primero, ¿no? Métodos mucho más frecuentes, lo que se utiliza más, arranque directo a plena tensión, en motores hasta 20 HP posiblemente. Más allá ya es recomendable reducir la tensión en el arranque. Arranque por resistencias en serie con el estator es una manera de reducir, ¿no? Tensión. Entonces, acá nomás la primera es a plena tensión, todas las demás son a tensión reducida, porque arranque por resistencia en serie con el estator, estamos hablando de lo siguiente. Eh, este es el arranque directo. Vamos a borrar acá. Este es el arranque directo, miren. Arranque directo. Por supuesto, con sus
protecciones necesarias, sus elementos de maniobra, etcétera, ¿no? Un relé térmico, un contactor y fusibles. Igual acá, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que este es solamente en un sentido, arranque directo sin inversión de giro. En cambio aquí sí se puede invertir de giro, porque tenemos dos contactores y en uno de ellos se permuta dos líneas justamente, ¿no? Si uno abre esto y cierra el otro, se permutan dos líneas, se cambia el sentido de campo y el rotor comienza a frenarse hasta que pasa por cero y comienza a girar hacia el otro lado, ¿no? Se puede hacer eso, pero esto normalmente sirve para, si uno quiere el sentido horario, por ejemplo, cierra el K1, ¿no? Apaga el motor y en algún momento va a querer que el motor gire en sentido antihorario, entonces utilice el K2, así simplemente, ¿no? Pero miren, para frenar también puede ser, ¿no? Inclusive manualmente. Bien, es el arranque directo y el arranque con resistencias. En el arranque directo fácilmente hallamos la corriente de arranque directo, ¿no? B nominal entre acá la resistencia de cortocircuito al cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. ¿Esto qué cosa es? R1 más R2'. Aquí X1 más X2', ¿no? Eso es, los parámetros de cortocircuito. Por resistencias en serie con el estator, acá también. Resistencia en serie con el estator. Es decir, estamos utilizando acá también un relé térmico, contactor 1. Este es un fusible, pero con, le llamamos a esto interruptor fusible, ¿no? Interruptor fusible. Tiene otro nombre, pero es un interruptor a la vez ahí fusible. Cerramos la llave a la trifásica y con el contactor arrancamos el motor. Y como esto debe estar abierto, esto en un primer momento debe estar abierto y arranca solamente con KM1 y la tensión o la alimentación viene por acá, ¿no es cierto? Por las resistencias. Y estas resistencias van a ocasionar una caída de tensión. ¿En qué magnitud? Dependiendo, ¿no? ¿Qué tensión queremos disminuir? De acuerdo a eso se determina la resistencia y llega a los bordes. O sea, estamos disminuyendo la tensión. Al disminuir la tensión, por supuesto va a disminuir la corriente, ¿no es cierto? La corriente de arranque. Entonces, una vez que arrancó, ya al 70-80% de su velocidad, se cierra el KM11, el contactor KM11, y prácticamente esto queda fuera, ¿no es cierto? Se shunta y la alimentación viene directa. En lugar de eso, también podemos colocar reactancias, ¿no? 3 reactores acá, en lugar de resistencias, también se puede hacer, ¿no? De esa manera. O también, en lugar de eso, un autotransformador, aquí mismo, un autotransformador de tal manera que en el autotransformador sí vamos a poder regular la tensión, ¿no? Con mayor facilidad y esa tensión regulada va a ir a los bordes. Entonces, aquí es donde se incluye ya sea una resistencia, un reactor, un autotransformador, etc., ¿no? Por eso acá nos dice eh, arranque directo a plena tensión, arranque por resistencia en serie con el estator, arranque por reactanzas en serie con el estator
y arranque por autotransformador. Luego viene arranque por conmutación estrella triángulo. Vamos a ver el arranque por conmutación estrella triángulo. ¿Qué es lo que pasa, no? En los archivos que les he alcanzado que tienen ahí, ustedes también pueden estudiar eso, pueden bajar esos archivos y estudiarlos. Vamos a ver entonces acá. Arranque estrella triángulo. Mira. Este método se aplica en los motores que tienen 6 bornes necesariamente. Tienen que tener 6 bornes. En el devanado del estator, ¿no? Y el motor normalmente funciona con su devanado estatórico conectado en triángulo para una red industrial. En la figura 1.5, perdón, 5.1, acá está. Esta es la figura 5.1 que vamos a explicar. Se trata de lo siguiente, ¿no? Es importante indicar lo siguiente acá. Em, tenemos la red trifásica, y para poder explicar esto tenemos el borne. Ahí está. Ay, acá no hay que cerrarlo acá. Aquí no hay que cerrarlo. Me equivoqué. Ahí queda libre, ¿no es cierto? Queda libre. Entonces tenemos los 6 bornes. Este es el R, X, S, Y y T, Z. Y TZ. Ahí está, ¿no? Eh, nosotros podemos poner acá lo siguiente, miren. Espere acá. No, esto tenemos que levantar un poquito más arriba. Esto lo vamos a poner más acá. Ahí. Esto vamos a alimentar tal como lo estamos viendo. Ahí está. RST conectado a la red, ¿no es cierto? Conectado a la red. Y de aquí van a salir estos bornes hacia una llave de doble vía. Vamos a tener no, perdón, vamos a ahí está. Y acá vamos a tener una llave, ¿no? Los contactos. Listo. Abajo va a estar cortocircuitado. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros queremos conectar este devanado que está en el estator en estrella, simplemente cortocircuitamos esto, ¿verdad?
cortocircuitamos X, Y, Z y se acabó, ¿no? Entonces podemos venir hacia acá. Esto a Z, ¿no? Z ahí, luego ahí, y esto un poquito más abajo. Voy a hacer esto. Primero vamos a... Ahí está. Listo. Y acá lo tenemos cortocircuitado estos bordes. Estos bordes están cortocircuitados. ¿Correcto? Ya. Entonces, miren, si yo quiero arrancar en estrella, cortocircuito X, Y, Z. La llave debemos pasarla hacia abajo, ¿no? Entonces aquí va a ser estrella, ¿no? Si nosotros bajamos esta llave hacia estos bordes, cerramos acá, estamos cortocircuitando. Está en estrella. Ahora queremos pasar a delta. Y acá nos damos cuenta de que para eso podemos hacer, por ejemplo, Z con R, Z con R, X con S, Y con T, ¿no? Entonces de acá está saliendo Z, acá está, este viene hacia acá, X con S, y acá estamos R, S, T, ¿no? De esa manera estamos. Es arbitrario esto, ¿no es cierto? Es arbitrario. Podríamos haber puesto acá en forma secuencial R, S, T. Entonces acá le cambiamos, ¿no? R, S, T. Problema. El X debe ir con S. El X debe ir con S y finalmente Y con T. Y está yendo hasta hacia acá, ¿no? Acá se va a cerrar. Y vamos de esta manera. Ahí está. Ese es el concepto. Entonces aquí es estrella y acá arriba es delta, ¿no? En forma muy práctica y resumida para comprender lo que es el arranque estrella triángulo. En realidad, para que el motor arranque, se tiene que contar con elementos necesarios para que ocurra esto. No va a ser una llave de doble vía, tipo cuchilla en el laboratorio utilizamos. Esto nos recuerda también la llave de doble vía a lo que es a lo que es eh, en los sistemas industriales, por ejemplo, cuando tienen esto es la red, ¿no? La red normal, la red normal, eh, acá tienen la llave, una llave de transferencia, ¿no es cierto? Ahí se llama llave de transferencia. Y acá viene grupo electrógeno de emergencia, ¿no es cierto? Viene de emergencia. Ahí. Y la carga está conectada acá. La carga, perdón.
la carga está ahí de la industria, del comercio, del banco, qué sé, ¿no? La carga normal está conectada de esa manera. Ahí está. Y normalmente acá es, en este caso, por ejemplo, luz del sur, ¿no? Luz del sur. Y esto es grupo electrógeno de emergencia, ¿no es cierto? Normalmente está conectado hacia la red normal y cuando hay falla, hay cargas críticas en donde no pueden perder alimentación, todo es automático y ocurre la transferencia, ¿no? Se desconecta, en breves segundos se prende el grupo y pasa la llave hacia este lado. Ese mismo, el concepto de esa llave de doble vía es esto, ¿no? Es una llave cuchilla, por ejemplo, ¿no? Tal como lo hemos visto. Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo. Si nosotros eh, conectamos, esta máquina es de 220 voltios, miren, de 220. Su operación normal es en delta. Si nosotros arrancamos en estrella, en la red de 220, por fase, ¿cuánto va a caer? Va a caer sobre raíz de 3, ¿no es cierto? 220 entre raíz de 3 por fase. Y una vez que lo conectamos a delta, ya por fase cae la tensión nominal, 220. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Del arranque estrella triángulo. Entonces, aquí van a ver ustedes las ecuaciones vamos a borrar acá, las ecuaciones que describen las relaciones que hay entre la tensión de fase y con la tensión de línea, así como la corriente de fase con la corriente de línea en ambas conexiones. En ambas conexiones. Y, y acá tienen miren, esto uno mismo puede hacerlo, ¿no? Uno mismo. Acá está el circuito de potencia, vamos a llamarle, ¿no? El motor, el relé térmico, tenemos tres contactores. Tiene que haber tres contactores, K1, K2 y K3. Y también tenemos que tener un relé temporizador, el que maneje el momento en el cual debe ocurrir la permuta, ¿no? O sea, de estrella, por ejemplo, acá está cortocircuitado, mírenme, acá está cortocircuitado, lo que hemos dicho, ¿no? Y ahí es estrella. O sea, este es el contactor de estrella. Y en el otro es el contactor de delta. ¿Y en qué tiempo se va a hacer? Nosotros le damos el tiempo. Más o menos cuando la velocidad normalmente está en el 80 o 70%, se cambia, ¿no? Se abre acá y se cierra acá, ¿no? Y ya el motor se va a encontrar a su plena tensión. Eh, Aquí están los dos momentos, ¿no? Primero está cerrado K3, por supuesto acá está cerrado esto, ¿no? Miren, ¿no? Lo que hemos hecho, el esquemita, es justamente acá, ¿no? Este es la alimentación que hemos hecho RST, y acá está el devanado, ¿no? Con los 6 borras, ¿no es cierto? Que dejamos abiertos, ¿se acuerdan? RX, SY y TZ. Acá están los bornes, ¿ves? Y esos 3 bornes están yendo a cortocircuitarse acá, estrella. Y luego se desconecta eso, esos mismos bornes van a la fase, como hicimos, ¿no? A la línea. Y se forma el delta. Entonces acá ya pasó, ¿no? Este es el segundo tiempo, ¿no? Se abre y ya está a plena tensión. Y esto ocurre, ¿no? La corriente de arranque, miren, se reduce de 5.5 a más o menos a menor de 2, miren. El par de arranque
también va a bajar, por supuesto, porque está en función del cuadrado de la tensión. Si baja la, la tensión en raíz de 3 veces, como está al cuadrado, el torque va a bajar en 3 veces, ¿no? Y si tenemos acá la carga, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Al 75% más o menos ocurre el cambio de estrella a delta, ¡pum! Y se ubica en su característica normal, natural del motor, tanto la corriente como el torque, pero ya hubo la reducción, ¿no? Y no hubo caída de tensión, etcétera. Entonces ya arrancó la máquina. Bien, eh, acá tenemos en el primer punto de arranque la tensión de fase en estrella es igual a la de línea entre raíz de 3, ¿no? Pero lo más importante es la relación que hay entre corrientes, entre corrientes. En el caso de la corriente por fase de línea, es igual a la tensión de fase entre la impedancia fase o reemplazando, ¿no? Aquí la tensión de fase de línea, tenemos esto, ¿no? Y la de línea también consecuentemente va a ser eh, su expresión BL entre raíz de 3 por ZF, porque es estrella, ¿no es cierto? Estrella, estamos en estrella, entonces estos dos van a ser iguales, la de línea con la de fase. En el segundo punto, cuando ya por medio de relé temporizador se desconecta el conductor que estrella K3, cuando el motor alcanza entre 70 y 80% de su velocidad normal y se conecta el contactor triángulo K2. En ese momento, la tensión de fase en delta es igual a la de línea, pero la de fase en delta va a ser lo contrario, ¿no? Y de línea entre raíz de 3. ¿Y qué pasa con la de línea? Con la de línea. La de línea baja en 3 veces, miren. ¿Ya? Ya la de línea en estrella baja en 3 veces. Comparándolo con delta, ¿no? Con delta. Ya de acá, ¿no es cierto? Estamos sacando de todas estas relaciones que tenemos acá. Y la de fase baja entre raíz de 3. Pero a nosotros lo que nos interesa es la de línea de la red. De ahí tiene que bajar la tensión de línea que entra al motor, ahí debe bajar, ¿no? Eh, por supuesto, la tensión de la línea de la red es constante 220, pero lo que va a llegar al motor se reduce en, en 3 veces. La de línea en conexión estrella o la de línea en conexión delta, en 3 veces. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos para hallar el torque de arranque, la relación que hay entre el torque de arranque de estrella y delta, tenemos 1/3. Quiere decir que el torque de arranque en estrella va a ser 3 veces menor que el torque de arranque en delta, igual que la corriente de línea, ¿correcto? Entonces, por esta razón, dice, este método no es aplicable a motores que arranquen a plena carga. Ya tienen que tener una carga reducida o arrancar en vacío de repente, ¿no? También. Pero normalmente a carga reducida, porque de repente, como el torque va a bajar demasiado, hay que tener mucho cuidado. No se puede aplicar a cualquier motor sin conocer la característica de la carga. De repente diseñan su tablerito para arranque estrella triángulo y cuando van a arrancar no arranca el motor. ¿No? ¿Por qué? Porque el torque de arranque no es el necesario para vencer los torques frenantes. ¿Correcto? Entonces, ese es el... Vamos a ir entonces a los problemas. La aplicación 1, que vamos a terminar justamente rapidito, es una cosa, miren, dice un motor asíncrono
trifásico de jaula de artilla de 6 bornes en el estator, 15 kilowatts, 2940 RPM, torque de arranque 1.4 veces el torque nominal. Debe ser arrancado con una carga cuya característica mecánica está dada por la expresión TL load igual a 20 más 2 veces omega mecánica R. Se pide, dice, despreciando pérdidas, o sea, no hay pérdidas. Determinar si el motor logra arrancar en conexión estrella. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el torque de arranque. Eso es lo que tenemos que determinar. El torque de arranque. Y acá está, ¿no? Nos dan solución, ¿no es cierto? 4. Nos dan el torque de arranque, 1 torque de arranque igual 1,4 el torque nominal. ¿Bien? Pero el torque nominal, ¿cómo lo hallamos? El torque nominal, conocemos la potencia, miren, la potencia nominal, ¿no? Es igual a la potencia nominal que está en el eje, ¿no es cierto? Que está en el eje. Sobre la velocidad mecánica del rotor, ¿verdad? Ese es eh, el torque nominal. Por lo tanto, podemos hallar eso y será a 15 por 10 al cubo entre pi sobre 30, ¿no es cierto? Pi sobre 30 por RPM, 2940. 2940. Listo. ¿Cuánto sale eso? 48,72. ¿Cómo? 48,72. 38. 48. Allá. 48,72 newton metro, ¿no es cierto? Newton metro. Ahora sabemos de que el torque en estrella, el torque en estrella, el torque de arranque en estrella es igual al torque de arranque en delta entre 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría eso? 48, 72, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, porque esto es, eh, se supone que esto está en delta, por supuesto, por eso nos están diciendo que es uno contra, y debe ser arrancado en conexión estrella, en conexión estrella. Eh, hay que ver si arranca. ¿Cuánto sale esto? 22 y tanto, ¿no? ¿No? 22 y tanto sale, ¿no es cierto? 22,7 más o menos, en Newton metro, ¿no? Aproximadamente. 16,24, profe. ¿Cuánto? 16,24. Ah, verdad, acá está mal esto, sí. Es entre 3. Dígame otra vez, por favor. 16,24. No escuché, había una bulla, dígame. Repítame. 16,24. 7, 16. 16. Sí. Punto 24. Ya, ahí está, más o menos eso, ¿no? Ya, 16,724 newton metro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la ecuación de la carga, ¿no? 20 más 2 veces omega mecánica R.
En el arranque, ¿cuánto vale el torque de la carga? ¿Cuánto es? Es 20, ¿no es cierto? 20 newton metros, porque en el arranque esto es cero. Omega mecánica R igual a cero. En el momento de arranque, está parado. Entonces 20. Por lo tanto, el torque de arranque en estrella igual a 16,724 es menor, ¿no? Menor al torque de la carga en arranque, igual a 20 Nm. Entonces el motor no arranca, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, acá sale 24 nomás, ¿no? Eso no. 16,24. 16,24. Muy bien. Entonces, está claro eso, ¿no? Eh, entonces no arranca el motor. Muy bien. Vamos a pasar al 2. Aplicación 2. Estoy compartiendo la aplicación 2. Dice, se tiene un motor asíncrono trifásico de Honda Ria 60 HP, 4 polos 60 Hz y tiene 12 terminales, cuyas pérdidas mecánicas y adicionales constituyen el 10,5% de la potencia útil, o sea, de esta potencia, ¿no? De 60 HP útil, la potencia en el eje. Los ensayos de rutina de este motor en conexión delta arrojaron los siguientes resultados. Resistencia medida entre dos líneas del estator, entre dos líneas, ¿no? A la temperatura ambiente de 19 grados centígrados. Ahí tenemos, ¿no? Los valores de vacío, miren. 440 voltios, 27,97 amperios, B sub 0, I sub 0 y P sub 0, 1800 watts. El rotor bloqueado, 68,13 voltios, BCC, ¿no? ICC, 75,5 amperios y 1875 vatios. Todo esto medido exteriormente, ¿no es cierto?, del motor, en la línea. Se pide considerar, bueno, ya nos dijeron 10,5% de la potencia nominal. Se pide determinar los parámetros del circuito T equivalente y L invertida aproximado. A partir del circuito L invertida, calcular B, la corriente y el torque de arranque. C, la velocidad nominal en RPM y la eficiencia del motor. La eficiencia del motor. Bien, vamos a desarrollar rápidamente el 1. El 1, acá. Acá está, ¿no? Entonces vamos a hacer la aplicación tal como hemos estudiado en la teoría, ¿no? Ahí tenemos los datos de resistencia medida. Entonces una cosa importante acá es lo siguiente. eh,
en general, generalizando, el motor puede traer 12 bornes. Ahí está. En donde normalmente, según las normas norteamericanas, hay diferentes, europea también, ¿no? Pero la más utilizada es eh, o bien T1 o bien solamente el número. Acá, T1 en forma espiral hacia adentro. Es T1, T2, T3, T4, T5. No le pongan subíndice, ¿no? Simplemente T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. De esa manera se marcan los terminales en general, ¿no? Para una máquina de 12 terminales, miren. Y aquí nosotros podemos hacer eh, diferentes conexiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una conexión estrella simple. ¿Qué hacemos? Tenemos que unir T4, T7, T5, T8, T6, T9 y cortocircuitar aquí en el centro. T10, T11 y T12, ¿no es cierto? Esa es estrella simple. Delta simple, lo mismo cerrando los intermedios y el T10 con T2, el T11 con T3, el T12 con T1. Ya está el delta, ¿no? Y también podemos conectarlo en estrella paralelo, es decir, si nosotros cerramos, ¿no? Esto con esto y esto con esto, ya tenemos una fase en paralelo, ¿no es cierto? Una fase en paralelo. Lo mismo acá, cerramos esto con esto y esto con esto, lo ponemos en paralelo. Los tres ya tenemos cada fase en paralelo y después lo podemos conectar en estrella o en delta. ¿Claro? Bien, entonces pasemos a calcular los parámetros del circuito equivalente. ¿Ya? La resistencia del devanado estatórico corregido a la temperatura de operación estándar 0,75 grados será R sub 1 es R como es delta, ¿no es cierto? Es delta, ¿no? O sea, no nos interesa cuántas ramas paralelas tenga. Está así. ¿Bien? Y acá hemos medido los obvios y esto es igual a R. Entonces R, para este caso, este es R1, ¿no? R1 ya corregido, ¿no? R1 es igual a 3 medios R, ¿no es cierto? 3 medios R, porque conocemos esto. Y corregimos por temperatura. 235 más 75, 235 más 19 grados centígrados. Y nos sale 0,06658. Ya conocemos R1. Cálculo de parámetros a partir de los ensayos. De la prueba de vacío. Acuérdense que de la prueba de vacío siempre hemos hablado de un vacío ideal, en donde el deslizamiento es cero. Por lo tanto, la impedancia rotórica es infinito y se abre. O sea, no existe el rotor, ¿no?
Es como en el transformador, ¿se acuerdan? En el transformador, el circuito secundario está abierto y no hay corriente, ¿no? Está abierto. Lo único que podríamos medir es tensión, pero nada más para determinar la relación de transformación, etcétera. Muy bien, entonces aquí está de una manera más ordenada, ¿no? Pero lo hemos indicado eso también en la teoría, ¿no? Calculamos Z sub 0 como E por fase, la relación de la tensión por fase en vacío entre la corriente de fase en vacío. Y ahí aplicamos la relación que hay según la conexión, ¿no? En este caso, delta, B de fase será igual a B de línea, B sub 0 que es medido, ¿no? Que ha sido medido. Y la corriente de fase será igual a I sub 0 que es de línea entre raíz de 3. Calculamos y ahí tenemos, ¿no? Entonces ya hemos determinado la impedancia. R sub 0 es también por fase, la potencia por fase activa entre la corriente por fase al cuadrado, ¿no? Acá faltó poner al cuadrado. Por lo tanto, como es por fase, la potencia trifásica que ha sido medido fuera del motor entre 3 y la corriente, como es delta, entre raíz de 3 todo al cuadrado. Y calculamos obteniendo este valor, 2,3 prácticamente ohmios, eso es R1 más RM, ¿no es cierto? Acá está el circuito de la prueba de vacío, R1 más RM. Por lo tanto, RM queda calculado. X sub 0 es igual a Z sub 0 a raíz cuadrada de Z sub 0 al cuadrado menos R sub 0 al cuadrado. Y tenemos ese valor. Acá se acordarán que todavía no se podía determinar porque no conocemos XM ni tampoco X1. Por lo tanto, tenemos que utilizar la prueba de cortocircuito, ¿no? Y acá se está explicando que también se puede hacer de esta manera, ¿no? De esta manera. De la prueba de cortocircuito o rotor bloqueado, S igual a 1, tenemos, recordarán que este es el circuito equivalente y aquí debe ir la rama magnetizante, ¿no? Y hemos mencionado claramente de que esa rama magnetizante en la prueba de cortocircuito donde el rotor está parado y en el arranque del motor cuando el rotor también está parado, se desprecia porque la corriente magnetizante es muy pequeña comparado con la corriente de arranque. Entonces, como si no existiera. ¿Ya? Voy a borrar esto. Bien, entonces ZCC, la misma fórmula, ¿no? Utilizada arriba, pero para el caso de cortocircuito. Por fase, tensión de cortocircuito por fase entre la corriente de cortocircuito por fase y las relaciones van a ser las mismas, solo tomando los valores de la prueba, ¿no? Y nos sale 1,563 ohmios. RCC, que viene a ser R1 más R2', es la potencia de cortocircuito por fase entre la corriente de cortocircuito al cuadrado. PCC total, ¿no? Entre 3 y la corriente de fase. En delta está, por eso entre raíz de 3 al cuadrado. Y tenemos que el valor es de 0,3238 ohmios, por lo tanto, de acá podemos hallar R2'. ¿Listo? Luego, XCC igual a ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, nos saca acá, ¿no? Y aquí es donde nosotros, si no hay mayor información, no tenemos datos,
sin ningún problema podemos decir de que estos dos son iguales. Son iguales. Por lo tanto, será XS entre 2. Ya conocemos X1 y X2'. Por lo tanto, X1, se acordarán que aquí faltó, ¿no? Acá nos faltó X1. Ahora ya podemos calcular XM. XM igual a X0 menos X1 y tenemos que es 26,3858. Bien, R sub M, ¿cuánto nos salió? R sub M 2,24, ¿no? Y se acordarán que dijimos de que cuando la rama magnetizante está en serie, RM es mucho menor que XM. Ahí está, miren, acá es 26 y tantos y acá es 2,24. Mucho menor. Si pasáramos a una conexión en paralelo, va a ocurrir lo contrario. XM mucho menor que RM va a ser. Entonces, para pasar al circuito L invertida aproximado, una vez que tenemos todo esto, ya conocemos X1 y XM. Por lo tanto, podemos calcular el C1, 1,029. Luego se calculan los parámetros, R mayúscula sub 1 igual a C1 por R minúscula sub 1, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos. Y acá está el circuito L invertida. Bien, y hemos llegado al circuito L invertida. En la pregunta B nos dice, a partir del circuito L invertida, la corriente, hallar la corriente y torque de arranque. Entonces, en este caso, para S igual a 1, ¿no es cierto? Debe ser S igual a 1, el momento de arranque, ¿no? El rotor está parado. Y la rama magnetizante es despreciable, ¿no? También aquí es despreciable. Por lo tanto, I de arranque 2', B1 entre R1 más R2' más JX1, ¿no? Fasorialmente, ¿no es cierto? Podríamos hallar el, el módulo directamente también, ¿no es cierto? El módulo directamente B1 entre raíz cuadrada de este paréntesis al cuadrado más este paréntesis al cuadrado. Pero lo estamos haciendo fasorialmente para ver el desfasaje de esa corriente, ¿no? Operamos y nos sale este fasor, ¿no? 57,17986 menos J 263,45, etc. Por lo tanto, el módulo nos sale casi 270, ¿no? Esa corriente debe estar, con respecto a la tensión que estamos tomando como referencia, debe estar atrasado en 77, casi 78 grados, ¿no? Casi 78 grados. ¿Bien? El torque de arranque será igual a la potencia de arranque entre la velocidad síncrona. Y esto es omega entre P medios, por lo tanto P medios arriba, omega 1 R2' por I sub 2' al cuadrado. Operamos y nos sale 321,1663 Newton metro. Ese es el torque de arranque, ¿no? Entonces hemos hallado ese torque, la característica electromecánica. Hemos hallado este punto, ¿no? Corriente de arranque, y hemos hallado esto, torque de arranque, para S igual a 1. ¿Bien? Entonces, eso es lo que acabamos de hallar. Ahora vamos a ir a la pregunta C, que nos piden hallar la velocidad y la eficiencia. La velocidad y eficiencia del motor. Para determinar la velocidad, primero se debe conocer el deslizamiento, ¿no es cierto? El cual es determinado de la expresión para la potencia mecánica en función de los parámetros.
Además, la potencia mecánica debe ser relacionada con la potencia útil en el eje, porque nos está diciendo de que esta pérdida, miren, ahora ya no es cero, ¿no? La suma de estas dos pérdidas es el 10,5% de la potencia nominal. Eso se refiere a la potencia en el eje, siempre. ¿Ya? No vayan a coger potencia nominal, la potencia de la red, ¿no? Además, en este momento no se conoce eso, pero cuando en el motor se habla de potencia nominal, se refiere a la potencia en el eje de la carga. Entonces, escribimos nuestra ecuación. La potencia mecánica que está acá, esta potencia mecánica es igual, será igual a 1,15, ¿no? De la potencia nominal, ¿no es cierto? Porque estamos sumando potencia mecánica, la suma de esto más esto es la potencia mecánica. Y esto es 10,5%, por lo tanto 1,105 de la potencia nominal. Y eso es igual a 49.459.8 vatios, ¿no? Estamos multiplicando 60 HP, ¿no es cierto? El motor es de 60 HP por 746 y por 1,105. Y sale esto. Escribimos a qué es igual esa potencia mecánica en función de los parámetros y el deslizamiento. De aquí hallamos el deslizamiento. Reemplazamos 1 sobre Sn, perdón, 1 sobre Sn, acá también hay, lo reemplazamos por Z y obtenemos una ecuación cuadrática, una ecuación. Así de esta manera pueden hacer el trabajo. Entonces tendrán que calcular, cambiar acá, ¿no? El porcentaje de la potencia mecánica. O acá, cambiar el porcentaje de la, porque hay que, ¿se acuerdan de la característica de operación que van a hacer en el trabajo? Esta es la potencia en el eje. La potencia en el eje, 0, y acá van a tener la corriente y su 1, la corriente, el cos phi 1, van a tener la eficiencia, vamos a tener, ¿qué más? La potencia peso 1, el deslizamiento, la velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que acá podemos variar esto, miren, variar esto. Y esta potencia podemos variar. Tenemos de 0 a 60 HP para variar. Y para cada potencia, escribimos nuestra ecuación y hallamos el S correspondiente. Y así vamos hallando todo lo necesario, ¿no? Entonces, el S, ya saben que va así, ¿no? Este es el S, la eficiencia, el factor de potencia también por ahí, cos phi 1, la corriente y la potencia. La potencia. Eso se le llama característica de operación. No todos estos parámetros que tenemos en función de la carga. Y acá están viendo que se puede variar, ¿no? O lo hacen en forma más analítica de la forma como se indicó, ¿no? Al final se dieron todas las ecuaciones en PU. Bien. Entonces, tenemos reemplazando todo esto, trabajándolo, tenemos esta ecuación cuadrática y hallamos que Z es 31,7015 para obtener un deslizamiento coherente dentro de los rangos que conocemos. Es igual a 0,02507. Por lo tanto, reemplazamos en la ecuación correspondiente del deslizamiento para hallar n.
y determinamos reemplazando el SN que acabamos de hallar y la velocidad síncrona, 120 F1 entre P, 7200, ¿no? Porque es 60 Hz y 4 polos, 7200 entre 4. Y nos sale 1755 RPM. En radianes mecánicos, pi sobre 30 por n, 183,7832, ¿correcto? Bien, entonces, ¿para qué hemos obtenido el deslizamiento? Porque necesitamos para determinar las corrientes, ¿no es cierto? Acá está, miren, la corriente. Ahora nos piden la eficiencia. La eficiencia. Nos piden la velocidad que ya hemos hallado, ¿ok? Esto está conocido, 577, ¿no? 577 RPM. Y la eficiencia es igual a la potencia de salida en el eje, que conocemos que es 60 HP, sobre la potencia 1, ¿no es cierto? Entonces esto es 60 HP por 746 entre, aquí debe ser raíz de 3 por B por I y por coseno de phi 1, ¿no es cierto? Por coseno de phi 1. Entonces necesitamos saber, o podemos, esto es por líneas. Si escribimos por fase, tendremos esto, I sub 1, cos phi 1. Entonces, necesitamos conocer esto, porque la tensión es dato. Esto es lo que estamos hallando. Y al hallar esto, nos va a salir también el cos phi 1. ¿Verdad? Fasorialmente nos sale el factor de potencia. Entonces, para poder hallar eso, como les dije, podrían hallar directamente I sub 1, I sub 1 fasorialmente, como B sub 1 entre Z1, ¿no es cierto? Pueden hallarlo. Ahí les va a salir la corriente con su fasor, ¿no? Como cero toman B1, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo de una manera más, digamos, demostrativa, académica, para ver cómo se puede determinar la corriente final, ¿no? La corriente I sub 1, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿ya? Se voy a borrar esto. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, en la primera ¿Alguna parte, pregunta? ¿por qué es? Sí. ¿Por qué en la primera parte, por qué lo multiplica por raíz de 3? Disculpe. En la parte de ensayo de vacío, ¿Por qué lo multiplico por, por raíz de 3. a En ver, la parte de ensayo de vacío. de vacío? Vamos a ver. Acá. ¿En dónde? ¿Por qué lo Sí, multiplico por 3? en Z sub 0, Acá. sí, ahí. No, lo estoy dividiendo entre raíz de 3, ¿no? A En la ver, tensión, me refiero. a ver, un ratito, un ratito. Allá, porque esto es en delta, pues, en conexión delta está. Está en conexión delta. Entonces la tensión por fase es igual a la tensión de línea, cuando está en delta, ¿no es cierto? Y la corriente de fase es la corriente de línea entre raíz de 3. ¿Es correcto, no? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Sí, Ya. gracias. No estamos multiplicando, sino estamos dividiendo. ¿Correcto? Bien. Bien, entonces eh, tenemos acá la corriente, esto es, ¿no? Dice, para determinar la eficiencia del motor es necesario conocer la potencia de entrada, es decir, la potencia que consume el motor de la red, P1, tal como les indiqué, para lo cual primero se debe calcular la corriente que consume.
por cuanto P1 es igual a 3B1 por diciendo, para hallar la corriente primaria por fase y su ángulo del factor de potencia, se utiliza la ecuación fasorial. Pero hay la otra forma, ya les dije, directo, ¿no? De repente hay que tener cuidado nomás en las operaciones. La corriente compleja rotórica o secundaria reflejada al circuito estatórico primario, en el circuito de la invertida, lo conocemos, menos I sub 2 prima, es 1, entre el 1, etc., ¿no? Ahí están los parámetros. Reemplazamos porque ya lo conocemos todo, tomando como referencia la tensión. Y tenemos el fasor y el módulo, ¿no? 39,0866 amperios. Y a la menos 8,1454, que es el ángulo psi sub 2, ¿no es cierto? Psi sub 2. Entonces, estamos estamos acá, ¿no? Primero, acá es el flujo resultante más J más 1 y tenemos acá abajo S1 igual a S2' y esto lo invertimos menos S1 y por acá está la corriente, ¿no? La corriente I2' y acá está el ángulo psi sub 2, el ángulo psi sub 2. Pero acabamos, esta es la corriente magnetizante, y para allá la corriente primaria, acuérdense que tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? I sub 1, I sub m más menos I sub 2. Lo invertimos esta corriente acá, menos I sub 2' y acá tenemos I sub 1. ¿Listo? Fasor. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de hallar es el psi sub 2 paralelo con E sub 2, ¿no? O sea, E sub 2 está acá, y como es paralelo estos dos, entonces esto también es psi sub 2. Sin embargo, en este caso estamos tomando B1 como referencia. Y el B1 está por acá. Por acá debe estar. Por aquí debe estar el B1. Entonces ese ángulo que acabamos de tomar es no es exactamente psi sub 2, sino es esto, ¿no? Paralelo a la tensión. Es ligeramente mayor, ¿se dan cuenta? Es ligeramente mayor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La corriente magnetizante también lo estamos tomando en función de B1, que es igual a R1 más RM más JX1 más XM. Todo es conocido, operamos, ¿no? Multiplicamos al numerador y al denominador por la conjugada, ¿no es cierto? Y vamos hallando y terminamos el fasor. Y la corriente magnetizante, 16,1485 amperios, por a la menos 85,166. Ese ángulo también es de la corriente magnetizante con B1, ¿no es cierto? Porque estamos tomando como referencia B1. Entonces el ángulo phi sub m es 85,166 grados. La corriente compleja primaria
Y habiendo conocido esos dos, directamente utilizamos los fasores, ¿no? Suma algebraica y obtenemos 45,5224 amperios, con un desfasaje de eh, menos 28,36. Y ese es el ángulo de factor de potencia, ¿no es cierto? Fis 1 es eso. Ahí está. Por lo tanto, el cos phi 0,8799. Y enseguida pasamos a calcular la potencia activa y reactiva que consume el motor de la red. S1, M1 por B1 por I1 coseno de Fis 1. Reemplazamos los valores dentro de ellos que hemos hallado esta, ¿no? Lo demás es dato. Tenemos 52.872,81 vatios. Y Q1, la potencia reactiva que consume por seno de Fis 1, 28.548,55376 volt-ampere reactivos. Por lo tanto, la eficiencia nominal del motor será igual a P2 entre P1. En la potencia P2 es la potencia útil en el eje, 60 por 746. Y sale, miren, 0,85 casi, ¿no? O sea, 85% de eficiencia. Está dentro de lo normal, ¿no? De lo normal para esta potencia que nos han dado del motor. Bien, entonces vamos a pasar a ver, ¿alguna pregunta tendrán? Dice, si el motor anterior debe ser instalado en una red de 380 voltios a 60 Hz, se pide la conexión recomendable de las bobinas del motor. B. Determinar la lectura que se obtendrían en los ensayos de rutina para esta conexión. ¿Bien? Para esta conexión. El 2, ¿no? Vamos a ver el 2. Entonces, nuevamente menciono de que cuando uno hace reconexiones en la máquina por X motivos, ¿no? Y quiere, de repente la red cambió de nivel de tensión y estamos con el motor en problemas y hacemos una reconexión, esa reconexión no debe implicar ningún tipo de variación en las relaciones de potencia de la máquina, en las relaciones electromagnéticas, ¿no? El principio fundamental, dice, para el cambio de conexión es que la corriente y tensión en cada grupo de bobinas, ¿miren? Para eso, para que no cambie el proceso electromagnético, dice que la corriente y tensión en cada grupo de bobinas se mantenga constante. Esa es la clave, ¿no? En cada grupo de bobinas, acá hay, en este delta tenemos dos grupos de bobina, miren, dos grupos de bobina en cada fase, ¿no? Y vamos a pasar a estrella hay que recomendar, ¿no? Vamos a ver cómo recomendamos de que debe ser doble estrella. Entonces, bajo ese concepto, dice, por lo tanto, la conexión recomendada para una red de 380 voltios debe ser doble estrella o estrella paralela. ¿Por qué? Porque miren, aquí está cayendo 220 voltios, ¿no es cierto? 220 voltios en cada grupo, porque está con 440. El motor es de 440. Entonces, en cada fase cae también 440, pero como hay dos grupos, en cada grupo 220. Aquí debe caer lo mismo. Y vamos, entonces, para que en cada fase, esto está en paralelo, ¿no? En cada bobina, en cada grupo de bobina caiga 220, indudablemente que debe ser 380 acá, la de línea, ¿no es cierto?
380 entre raíz de 3, 220. El otro grupo de bobinas también debe de soportar 220. Entonces lo ponemos en paralelo. Ahí está. Entonces, los, las tres fases deben estar con los grupos de bobina en paralelo. Por otro lado tenemos 2797, que es el valor de la corriente de vacío medido entre líneas, ¿no es cierto? Esto es, esto es igual a I sub 0, ¿no es cierto? I sub 0. Y habíamos dicho que precisamente eh, por fase, la pregunta que hizo el alumno justamente, ¿no? I sub 1, 0 era igual a I sub 0 entre raíz de 3, ¿no es cierto? O sea, aquí está I sub 1, 0. Ahí está. Este es I sub 0 y aquí está I sub 1, 0. Que debe ser I sub 0 entre raíz de 3. O sea, esto es igual a 27,97 amperios entre raíz de 3. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta, ¿no? Aquí debe ser 220 siempre, en cada grupo de bobinas, por condiciones de motor. Y además, por cada grupo de bobina debe circular esta corriente, conociendo la corriente de la línea, ¿no? 27,97 entre raíz de 3, por cualquiera de los grupos, ¿no? Porque están en serie. Entonces, quiere decir que si nos trasladamos acá, por este grupo de bobinas debe pasar esta corriente, esta misma corriente, ¿no? 27,97 entre raíz de 3, acá está. Y esa misma debe pasar por acá también. ¿Está correcto? Esa misma corriente. Por lo tanto, la nueva, si hiciéramos la prueba de vacío que se hizo en delta, hacemos en doble estrella, vamos a obtener 32,297, ya no 27 porque va a ser la suma, ¿no es cierto? Esta corriente que ingresa se va a dividir justo en la mitad, en dos corrientes, que va a ser 27,97 entre raíz de 3. Por lo tanto, esta corriente tenemos que multiplicarla por 2 y tenemos 32,297 amperios. Y ya está solucionado, ¿no? Ahí tenemos, entonces, esto es I sub 0 en delta, y este es igual a I sub 0 en estrella. En estrella paralelo vamos a poner. En estrella paralelo. Ahí está. Y esto es B sub 0 en estrella paralelo. ¿Correcto? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Bien. Entonces, lo mismo se hace con la prueba de cortocircuito. Con la prueba de cortocircuito de la misma manera 59 voltios va a ser aquí, ¿no es cierto? Aquí va a ser 59 voltios en cortocircuito, 87,2 amperios sería esto en lugar de esto, ¿no? Entonces aquí es 82,7, 87,2 amperios en cortocircuito. Aquí sería 59 voltios en cortocircuito. Y las potencias, ojo, me había olvidado, de las potencias no deben variar. O sea, las potencias medidas deben ser las mismas en cualquier caso. Por eso acá ponemos la nueva tensión en la conexión recomendada, 380 en doble estrella. La nueva corriente I sub 0, 32,297. Ahí está. Y la potencia es la misma que nos dieron datos. Luego aquí
tendremos perdón, acá no es 59, esto estoy poniendo mal. Esto es ya la respuesta. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Esto no es. Tendría que ser los valores que nos han dado aquí, ¿no? Ya, sería 6813, ¿no? 6813 sería B sub 0 en delta igual 6813 voltios y sub 0 en delta igual 75,5 amperios, ¿no? Eso sería. No el que copié porque esa es la respuesta ya. Acá. Entonces, aquí sería 68,13 voltios en cortocircuito, igual a BCC, ¿no? BCC en delta, mejor así, mejor así. Ahí está. Y no, acá abajo es, la tensión. Y la corriente sería 75, esto, 75,5 amperios, ¿no? Y esto sería igual a ICC en estrella, ¿no? Y todo esto lo que está inicialmente es en vacío, ahora esto es en estrella, ¿no? En estrella. Y de la misma manera se procede y hallamos esto, 59 voltios en doble estrella, 87,2 amperios y la misma potencia, ¿correcto? Hay motores que tienen 12 terminales y pueden trabajar a diferentes tensiones, por ejemplo a 220, 380 y 440. Es posible, ¿no? Se van a encontrar en la práctica, por eso es necesario conocer el método de análisis que estamos aplicando, ¿no? ¿Ya? La solución 3 dice, si debido a la inestabilidad del sistema fuera necesario arrancar el motor del problema 1 en conexión estrella, se pide calcular la corriente y el torque de arranque para esta conexión. Es decir, si es que dice por problemas de inestabilidad, ¿no? Por la corriente de arranque que es muy grande de repente y se pide determinar la corriente y el torque de arranque si arranca en estrella. Simplemente lo que hacemos es las relaciones que hemos determinado. Cuando el motor arranca en conexión estrella, la tensión por fase resulta 440 entre raíz de 3. Por lo tanto, y de arranque en estrella, tenemos el circuito T equivalente, ¿no? Será igual a I de arranque en delta entre raíz de 3. Y esta será, ¿no? En estrella. Y el torque de arranque en estrella, de la misma manera escribimos nuestra ecuación, indicando de que la tensión, ¿no? Acá, B1 entre raíz de 3, porque ya está en estrella. Y S es igual a 1. Reemplazamos y tenemos acá, ¿no? El torque de arranque. Muy bien. En cuanto a este problema,
Eh, Esto ustedes ya lo conocen desde circuitos básicos, qué cosa es potencia reactiva, potencia aparente, potencia activa, etcétera. Eh, Aquí nos piden demostrar, ¿no? En la pregunta 4 nos piden demostrar de que el QC que necesita la potencia reactiva que necesita el motor para aumentar su factor de potencia eh, a un FISU 2 final, se puede utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? Se puede utilizar a partir del análisis que tenemos acá mismo. El motor, que es un circuito RL en paralelo, y adicionalmente en los bornes se coloca en paralelo un capacitor o un banco de capacitores, ¿no? Para que ese capacitor entregue la potencia reactiva necesaria para elevar el factor de potencia del motor, de tal manera que la red, la línea, se descargue de potencia reactiva. Ya no va a venir de allá, sino de aquí va a entrar, ¿no? Y de esa manera la eficiencia de la industria, de la fábrica va a aumentar cuando se hace esto. Y el factor de potencia también, ¿no? Y acá está la explicación, ¿no? ¿De dónde sale esto? Q sub C igual a P sub 1 por tangente de phi sub 1. Este es el ángulo, phi sub 1 es el ángulo de factor de potencia a la cual operaba inicialmente el motor. Y cuando se coloca un banco de condensadores, va a ser otro, otro ángulo. Va a ser otro ángulo menor, ¿no? De tal manera que el cos phi aumente. Y para eso necesitamos esta potencia reactiva, ¿ya? Entonces, eso ustedes lo pueden estudiar ahí, ¿no? No hay problema. Lo que acá, miren, acá está, ¿no? El factor de potencia del motor del problema 1 es COFI 1 0,88. Por lo tanto, el ángulo FIS 1 es ese. Se debe elevar el factor de potencia COFI 2 0,95. O sea, FIS 1 18. A ver, espera un ratito. No, acá es FISU 2. Acá es FISU 2, ¿no? Ya hay que tener cuidado. Aquí debe ser FISU 2. ¿Ya? FISU 2. Aplicando la fórmula obtenida en el problema 4 y considerando que la potencia FISU 1 eso lo hemos hallado, ¿no es cierto? Porque para hallar la eficiencia justamente, conocemos eso. Ahí está. Del problema 1. La potencia reactiva necesaria será, ahí está la potencia activa que consume el motor de la red, y el tangente, la diferencia de los tangentes de los ángulos inicial y final. Entonces nos sale los volt-ampere reactivos que necesita. Por lo tanto, la capacidad del condensador será C, ¿no? Por fase, por fase. Por eso esta potencia reactiva es trifásica. Hay que dividirla entre 3, entre omega y B1 por fase también al cuadrado. Reemplazamos y nos sale 50,9654 microfaradios por fase en conexión estrella. Y si lo hacemos en conexión delta, va a variar la tensión nada más, ¿no? Q sub C entre 3 sigue igual, omega igual, y acá va a ser 400, ya no 440, sino 440 entre raíz de 3. Por lo tanto, miren lo que sucede acá, es la capacidad del condensador en conexión estrella es 3 veces la capacidad del condensador en delta. Acá está, ¿no? 3 veces es. Ya, 3 por 50,9, 152. ¿Cuál colocarlo? ¿No? Acá, por ejemplo,
Eh, en este caso, hemos optado por la delta, ¿no? Por el delta. ¿Qué es esto, no es cierto? Esto, menor capacidad. Se hace un estudio eh, técnico económico para determinar, porque el capacitor va a costar por dos factores, ¿no? Por los microfaradios, por el nivel de microfaradios y por el nivel de tensión también. Entonces se hace un estudio cuál puede, pero en máquinas pequeñas normalmente no tiene mayor incidencia, pero en motores medianos y más grandes ya se tiene que evaluar económicamente cuál es el que conviene más, si es en delta o en estrella, ¿no? Entonces la conexión es esto, como ven. El banco de capacitores, lo que hemos determinado es este, ¿no? C. Su interruptor termomagnético, protección y a la red, ¿no? A los bordes del motor directamente. Después de la llave de la línea de conexión. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta acá va a venir ya todo lo que hemos estudiado, va a venir, no sé si han coordinado ya con la otra sección para el domingo, para la práctica del domingo. ¿Algo se ha coordinado o todavía? ¿Sabe algo? No está nuestro delegado, ¿no? No se encuentra nuestro delegado. Bueno, seguramente que van a conversarlo y para que a más tardar el sábado de la mañana para ya conocer y poder separar la hora, ¿ya? Entonces voy a pasar a la otra sección dentro de unos minutos y eh, repasen por favor lo que es arranque, los métodos sobre todo, ¿no? Qué métodos de arranque, las ventajas, desventajas, etcétera, ¿ya? Eh, Teóricamente puede venir, ¿ya? Va a venir teoría sobre esas preguntas de arranque y regulación de velocidad también, ¿no? Ya les he alcanzado ya información, traten de estudiar también eso. Muy bien, entonces, si no hay ninguna intervención, alguna observación de algo, vamos a finalizar, ¿correcto? Muy bien, entonces, buenas tardes con todos y ya el domingo estaremos ya encontrándonos, no sé a qué hora, pero van a acordar seguramente, ¿ya? Buenas tardes entonces, nos vemos. Buenas tardes, ingeniero.